Abrimos la palabra en el Salmo 92, van a tener aquí Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, versículo 10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ahora tengan importante estas palabras primeras. Vamos a leer 5 versículos. Pero voy a estar basándome en estas 2 declaraciones o peticiones, porque acá, pero declaración de fe del salmista y que nosotros también tenemos que declararla en el nombre de Jesús. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. No tenemos enemigos de carne y sangre, algunos sí, otros no, pero no pensemos en esos que a lo mejor tienen enemistad o no están a nuestro favor o están en contra nuestro. Pensemos que estamos rodeados de un mundo espiritual que tenemos que estar batallando constantemente y que Dios nos quiere dar la victoria. Y dice: oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá. ¿Cuántos justos hay aquí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos justos aquí, ¿sí? Y el que es justo, justifíquese todavía, practique la justicia todavía. El justo florecerá como la palmera, crecerán como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Usted dónde está ahora? En la casa de Dios. Está plantado, cimentado en la roca de los siglos, que es Cristo. ¡Aleluya! Y dice: en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán aún, atenti, a ver, tercera y cuarta edad. ¿Qué dice el Señor? Florecerán, aún en la vejez fructificarán. Por eso yo, aleluya, exaltaré mi Dios, mi Rey. Amén. Así tenemos que tener ese espíritu que nos fortalece, que nos robustece, que nos bendice, que nos renueva. En la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, no viejos y viejas verdes, sino que no se va a poder doblegar. Cuando el árbol y la rama está verde, bien, no se quiebra, no se quiebra. Aunque la quieran quebrar, no se quiebra. Dice: estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Me gusta la fuente de poder que tengo, que se llama Jesucristo, que se llama Dios, que se llama Espíritu Santo. Dice el Señor que Él es la fuente de nuestras fuerzas. Así que más de Dios, más fuerza voy a tener. Tú aumentarás mi fuerza. Y habla de un animal que muchos no lo tienen en cuenta, el búfalo. El búfalo es un animal símbolo de fuerza, símbolo de perseverancia, de humildad y de dependencia de Dios. Mire todo lo que nos ilustra este animalito que a lo mejor ni siquiera hemos prestado atención cuando hemos visto alguno en las redes o en los libros o en el campo. ¿Sabe que este animal puede llevar toneladas de peso sobre sus lomos? Y yo quiero que usted, a medida que yo voy ministrando la palabra del Señor, piense en las virtudes que el Señor nos da a nosotros, porque dice: no se sorprendan cuando haya pruebas. Ese es el peso, la carga, las preocupaciones, los problemas, las necesidades que tenemos que enfrentar a diario, ¿no? Dice: no se sorprendan como si alguna cosa extraña les sucediera. Las pruebas y las luchas son comunes en la vida, porque en el mundo estamos para pelear la buena batalla de la fe.
hasta que Jesús retorne por segunda vez, hay que seguir peleándola. Decirle que está a tu lado, hay que seguir peleándola. No peleando entre nosotros, sino contra el reino de las tinieblas, contra los problemas, contra las circunstancias, contra el diablo y los demonios. Ahora, está los que estudian, ¿no es cierto?, el comportamiento de los animales. Dicen que el búfalo, cuando el camino se pone cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo con barro por la lluvia, por la inclemencia del tiempo, esto significa una vida llena de problemas y de dificultades. ¿Sabe qué hace el búfalo? Usa su doble tracción, pero es de carne y sangre, no es con un motor y un engranaje ahí como las 4x4, ¿no? ¿Y sabe cuál es la doble tracción del búfalo? Dobla sus patas delanteras. Cuando está en cuesta arriba, cargado, y el terreno es escabroso, resbaladizo, con dificultades, se arrodilla con las patas delanteras, se arrodilla y empieza a escalar. Y escala, y escala, y escala. Por más que tenga problemas, dificultades, se detiene un momento, descansa y sigue. Dobla de nuevo las rodillas y escala, y escala, y escala, hasta que llega a la cima. Se pone de rodillas. Y eso nos da una gran lección a nosotros. Que si nosotros estamos enfrentando dificultades, problemas, necesidades de cualquier índole, espiritual, físico, económico, emocional, ¿no es cierto?, ¿de qué manera tenemos que escalar? Tomando el ejemplo del búfalo, con nuestras rodillas. Se escala ¿hasta dónde? Hasta la cima, hasta poder lograr la victoria. ¿Sabe que el búfalo no le teme a la tormenta? Ve los rayos, el viento. ¿Sabe qué hace? Se pone enfrente de la tormenta y la busca. Va en contra de la tormenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el nombre de Jesús, enfrentarlo. Por eso San Pablo decía, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla con Jesús como el capitán. Enfrenta a la tormenta. En cambio las vacas, otros animales no, le huyen, le ponen el cuerpo al revés. En cambio el búfalo no. Por eso el salmista David seguramente que lo estudió mucho al búfalo y le pedía a Dios, Señor, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tiene una joroba, todos estos animalitos tienen una joroba, y ¿saben qué? Produce en la joroba aceite. Y le voy a explicar por qué, usted a lo mejor lo leyó, lo vio, pero interesantísimo, yo me metí, me fascinó, mientras preparaba el sermón y estudiaba el comportamiento y veía acerca de la vida del búfalo. Por eso el salmista, ahí en el Salmo, dice, ¿no es cierto? Tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El aceite es el Espíritu Santo y cuando uno escala de rodillas, ¿qué empieza a pasar? Nuestra vida se empieza a llenar de poder, se empieza a llenar de unción, se empieza a llenar de fortaleza, de paz, de gozo, de fe, de esperanza. Y sigue escalando hasta llegar a la victoria, hasta llegar a la cima, hasta lograr el propósito. Y dice que esa joroba que produce aceite, cuando hay amenaza de un depredador, empieza a expulsar el aceite por la joroba. Lo empieza a tirar. Y tiene un propósito. Y todo su cuerpo se llena de aceite y eso dificulta al depredador porque cuando quiere clavar sus garras o apresarlo al búfalo, resbala, lo libra ese aceite. El aceite del Espíritu Santo nos libra porque nos muestra el camino, nos da poder, nos da la salida, nos da la ayuda del Señor. Es impresionante, ¿no? Tremendo. Ya vamos a seguir tocando un poquito más ese detalle tan importante de cómo expulsa aceite. Qué bueno que nosotros podamos, a través de los problemas y de las dificultades, de las tormentas que vienen a nuestra vida, enfrentarlos con la unción de Dios, con la fe y la confianza,
porque la sangre de Cristo nos garantiza la victoria, porque hay promesas gloriosas en la palabra del Señor y las promesas del Señor son sí y amén por su buena voluntad. Esas promesas las hizo porque al Padre le ha placido darnos el reino. Esas promesas las hizo porque Dios quiere aliviar nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas. Quiere que lleguemos a la cima, quiere que tomemos la victoria. Los que han estudiado la vida de este animal maravilloso, los búfalos tienen una memoria sorprendente. Las investigaciones han dado que el búfalo puede recordar rutas migratorias, o sea, rutas por donde anduvo, fuentes de agua, pastizales, aún años después de que haya pasado por ahí, o la fuente de agua que haya bebido, o los pastizales que haya comido. A lo mejor pasaron años, pero lo puede recordar, lo puede memorizar. Y qué importante que es esto, tomando el ejemplo, que nosotros no nos olvidemos. Hay muchas declaraciones en la Escritura que Dios le dice a su pueblo, y cuando recibas la bendición, no te olvides quién es el que te da poder, quién es el que te da la salud, quién es el que te da la bendición, quién es el que te da la provisión. No te olvides. Bueno, los búfalos, siendo animales irracionales, recuerdan. Y nosotros, que iba a decir animales racionales, pero no lo digo, y nosotros que somos seres racionales, no recordamos las promesas, no recordamos todo lo que Dios hizo. Y hay una canción que cantábamos mucho antes, ahora de vez en cuando, puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios puede hacerlo. Lo importante es que nosotros lo creamos, y esa fe, que es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, traerá sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tu necesidad, la bendición del Señor. Otra cosita que hacen estos animalitos es que son muy sociables. Viven en manadas que pueden superar cientos de cabezas, ¿no? Conviven y son liderados, miren qué interesante, me llamó la atención, por las hembras. Las hembras más grandes son las que lideran el grupo, las hembras mayores. Así que yo soy en casa el que tengo la última palabra. Sí, querida. Así que qué interesante que las búfalas pueden gobernar, guiar, ayudar a los machos. Qué interesante. Bueno, para tenerlo en cuenta, escuchemos el consejo de nuestra esposa, los que son hijos de nuestra madre, ¿no es cierto? Porque a veces somos muy machistas, y más los latinos somos muy machistas y no queremos escuchar. Nosotros somos los que más sabemos, los más sabios, pero no es así. Por eso Dios nos dio la ayuda idónea, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Bueno, se comunican mediante los sonidos, son unidos, se protegen entre ellos ante los depredadores. Es impresionante cómo reaccionan defendiendo si alguien de la manada está siendo acosado por un depredador. Ahí está. Expresan emociones. A veces nosotros somos peores que los animalitos. No expresamos las emociones, ¿no? Los sentimientos. ¿Cuántas veces lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando? Qué importante que es expresar las emociones, con palabras, con hechos, y expresarlas las que bendicen, no las que amargan, las que deprimen, las que no bendicen, no, esas no las expresemos, pero expresemos las que bendicen, porque estos animalitos expresan las emociones y desarrollan lazos profundos que bendicen. Ya les voy a contar por qué. Lo que siempre les digo, que repito, es que mi esposa sabe que la amo y yo sé que ella me ama,
pero nos los decimos. Hay que decírselo. Hay que decírnoslo. Hay que expresarlo con regalitos, con acciones, con la forma de vida, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude porque somos muy torpes. Somos el animal más tosco que existe, ¿no? Bueno, el búfalo desarrolla esos lazos profundos, se destaca entre las madres y su cría, mayormente entre las madres y su cría. Se han observado cómo cuidan cuando uno de la manada se enferma. ¿Cómo los cuidan? Los otros animales cuidan a ese que está enfermo, ¿no? Lo asisten, lo protegen. Muestran signos de duelo cuando un miembro de la manada se muere. Cuando muere un miembro de la manada, se duelen, ¿no? Muestran emociones de estrés, por ejemplo, de alegría, de tristeza. Gran capacidad de empatía tienen. Que el Espíritu Santo nos hable y que nosotros podamos tomar el ejemplo, ¿no? Usted dice, ¿qué puedo aprender de este animalito? Bueno, acá se lo estoy expresando. Son cosas concretas, científicamente comprobadas, que ellos actúan así. ¿Cuánto más los seres que son la corona de la creación, lo más importante para Dios? Gran capacidad de empatía y conexión emocional. Que el Señor nos ayude a entender. Por eso el salmista decía, tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, porque entendía que en el búfalo encontraba ejemplos que le podían servir para su vida. Aquí vuelvo con el tema del aceite, ese que tira cuando se encuentra en peligro, acosado de los depredadores. Tienen una piel muy resistente, pero a la vez sensible. La piel es dura, tiene 5 centímetros de espesor, 5 centímetros, ¿no? Y los protege del clima extremo, ¿no es cierto?, en los lugares muy, muy fríos. Y a la vez sensible porque, bueno, es vulnerable, por ejemplo, a las picaduras de los insectos y que le puede producir parásitos, infecciones. Por eso se revuelcan en el barro, porque con eso se curan, el barro los cura, los protege, y pareciera que no, pero al contrario, sí lo hace. Por eso se revuelcan entonces en ese barro como protección. Qué tremendo es porque esa piel, con lo que es gruesa y con el aceite, no permite que fácilmente lo posea el depredador. Y ¿saben qué? Cuando lo está atacando a alguien, los demás de la manada acuden a ayudarlo, a defenderlo. Poseen una inteligencia adaptativa porque ellos memorizan, mencioné, lugares donde estuvieron, donde hubo agua. Por ejemplo, en épocas de sequía encuentran agua, encuentran la solución. Y a veces nosotros como seres humanos no encontramos la solución, teniendo todos los recursos posibles. Dios nos ha dotado de recursos tremendos que tenemos. Tenemos al Señor en primer lugar, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, tenemos las promesas de la palabra de Dios, tenemos el poder de la oración, tenemos el poder del acuerdo, el poder del cuerpo de Cristo. Tenemos tantas bendiciones, esto lo estoy mencionando nomás algunas, recursos, y por ahí nos entregamos al problema, nos deprimimos, nos angustiamos. Que el Señor nos libre, que podamos ser personas que nos centremos en la solución y no en el problema. La solución es Jesús, es acercarnos a Dios, pedir el consejo a los pastores, oración al cuerpo de Cristo y luchar juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir, hasta alcanzar la victoria. Ellos aprenden a vivir en manada, se protegen los unos a los otros, protegen del enemigo. Qué lindo ejemplo que podamos tomar en el nombre del Señor, ¿no? Protegen a las crías. Cuando un depredador quiere atacar una cría, enseguida se agrupan y lo protegen para que no lo devore. Cuando alguien está pasando por una lucha, un problema, cuando el león
el león rugiente está buscando a quien devorar, que todos podamos acudir y protegernos el uno al otro en el nombre del Señor, en oración, en consejo, en bendición. Son muy productivos, por ejemplo, su carne se consume. Bueno, hay una gran industria láctea a través de los búfalos. Se hace el queso de mozzarella, el queso original de mozzarella se hace de la búfala, ¿no? Y también acá en Argentina no se consume mucho el queso de búfala, pero en otros países sí. Y también la carne y se comercializa mucho, como acá nosotros el ganado vacuno. Son claves para el ecosistema, ayudan a restablecer a otras especies. Muestran estructura, como dije, familiar, son organizados al andar, al convivir. Las hembras enseñan a las crías a sobrevivir y lo hacen por años, no es que lo hacen el primer tiempito, no, por años están protegiendo. Y qué bueno que nosotros podamos llegar a protegernos el uno al otro con la ayuda del Señor y aprender de esa palabra que dice: Señor, tú aumentarás, y que se haga real mi fuerza como la del búfalo, porque es un animal resistente que enfrenta las tormentas, que sobre sus rodillas sigue escalando. Pueden correr hasta 56 kilómetros por hora, pero por lo general caminan, sino que en circunstancias especiales son cuando corren, ¿no? Son excelentes nadadores y bueno, muchas cosas más. Ahora, ¿qué enseñanzas sacamos repasando? Es que ellos enfrentan los desafíos con firmeza. ¿Cómo enfrentamos nosotros los desafíos de la vida? ¿Somos firmes en nuestras convicciones? ¿Somos firmes en nuestra fe? ¿O somos personas que claudicamos? Hay muchos cristianos que claudican entre dos pensamientos y entre dos caminos. Y eso no sirve en la vida cristiana. Dios nos quiere 100% para Él. La Biblia dice que a los tibios Dios los vomita. No sirven los tibios, los mediocres, no sirven. No servimos solamente 100% entregados al Señor y viviendo para Él. Por eso la Escritura nos enseña, nos da ejemplo. Con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Tenemos que dar lugar al fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y muchas cosas más. A eso le tenemos que dar lugar, no al odio, al rencor, a las heridas, a las malas acciones, a las malas palabras, a los malos pensamientos. No, desechar. Dice la palabra que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, entonces seremos manifestados en gloria, se terminarán las luchas, los problemas, las dificultades, pero mientras tanto tenemos que enfrentar los desafíos, los problemas con firmeza. La perseverancia es la que destaca al búfalo, porque el esfuerzo es continuo. ¿Recuerdan cuando escala? El camino está escabroso, resbaladizo, embarrado, pero él se propone llegar a la cima y lo hace. Y lo hace sobre las rodillas. Encontró la forma de fortaleza y cómo no decaer, cómo no fracasar. Logran los objetivos que se proponen. Nosotros hacemos lo mismo, los objetivos que me propongo en el nombre del Señor servir al Señor. Me propongo en el nombre del Señor consagrar mi vida al Señor. Me propongo en el nombre del Señor vivir una vida de santidad consagrada a Dios. Me propongo terminar la carrera, me propongo terminar la casa, me propongo que mi familia y mi hogar no va a sufrir porque voy a hacer que los frutos del Espíritu Santo sean cada día gobernando el hogar, mi vida, y no los frutos de la carne. Y así, proponernos esos objetivos. En Lucas capítulo 8, versículo 15 dice: pero la que cayó en buen terreno, la semilla,
la semilla de la palabra del Señor, que escuchamos a diario, que recibimos, que todos los días mando por los grupos de WhatsApp y entre ustedes también se mandamos palabras, promesas, ¿no es cierto?, palabra del Señor para nuestras vidas. Entonces la que cae en buena tierra, esa palabra que recibimos, que cae en buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, corazón dispuesto, y la retienen, reciben y retienen. Porque hay muchos que le entran por un oído y le sale por el otro. Tapemos para que no se escape, que quede. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones para ponerla en práctica. Son entonces los que retienen y perseveran y producen una buena cosecha, buenos frutos, una vida, un hogar, una relación bendecida. ¿De qué forma? Como el búfalo, usando sus rodillas. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esa palabra, esa actitud que se apodere de nuestra vida, que seamos perseverantes en la oración, en la cadena de ayuno y oración. No se ha cortado, vamos a seguir durante todo el año la cadena de ayuno y oración. Queremos llegar a la cima, queremos lograr que todos los asientos estén llenos, queremos lograr que nuestra familia se convierta, queremos lograr milagros de sanidad, milagros económicos, milagros emocionales, que el Señor bendiga nuestro hogar, nuestra pareja, nuestros hijos. Queremos milagros, queremos bendiciones. Se logra con perseverancia, con súplica, con oración. Los búfalos, y vos y yo, no se rinden. No se rinden. No nos rendimos, seguimos adelante. Busquemos ayuda. Tomemos el ejemplo. Solo no podemos. ¿Qué hacen ellos? Enseguida la manada cubre, protege, defiende, está. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, nos contiene, nos protege, nos bendice. Somos miembros los unos de los otros. El enemigo quiere dividirnos ¿para qué? Para justamente no suceda eso, porque cuando nos unimos somos fuertes. Mucho más fuertes que solos. Pensamos, no, pero yo oro, yo esto, yo aquello. Sí, está bien, pero eso es una parte. La otra es que juntos podremos más. Juntos podemos más. Y de esa manera no perder la voluntad de hacer todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que dé buen nombre, que afloren las virtudes. No perder la esperanza. Para esto vino Jesús, para que lo logremos. Para que lo logremos. Decirle al que está a tu lado, no pierdas la esperanza. Seguí confiando, seguir creyendo. No me someten los problemas o necesidades. De nuevo, no me someten los problemas o necesidades. Yo someto los problemas y las necesidades a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, a lo que Jesús hizo. Los someto en el nombre del Señor y el Señor me da la victoria. Las rodillas dobladas como el búfalo y los brazos en alto, alabando, reconociendo al Señor. Un texto, uno de los textos, porque hay muchos, pero uno de ellos que nos alienta, es lo que el Señor hizo con Moisés, Josué y el resto del pueblo. Ahí está, en manada pudieron, solo hubiese sido imposible, pero juntos lo lograron. En Éxodo capítulo 17, versículo 9, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra los amalecitas, contra Amalec, eran los enemigos. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, obediente. Hay que ser obediente. Muchas veces el Señor nos habla por la palabra y seguimos haciendo lo que se nos da la gana.
Pedimos un consejo al pastor y nos da el consejo no de él, sino de la palabra. Esta es la palabra profética más segura y seguimos haciendo lo que se nos da la gana. Y por eso seguimos fracasando, por eso no llegamos a la cima, a la meta. Que el Señor nos ayude. Josué hizo como le dijo Moisés. Josué obedeció a Moisés porque Moisés tenía la directiva de Dios, la sabiduría de Dios. Y eso es lo que cada día tenemos los pastores, la bendición de Dios. Y mi consejo, mi palabra y mi predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Lo aplico en mi vida y lo enseño también a ustedes. Dice, y peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahí está el poder del acuerdo. No subió Moisés solo. Subió Moisés, Hur y Aarón, que eran los sacerdotes. ¿Y para qué subieron? Para estar juntos, para pelear juntos, para orar. Y todos los soldados con Josué estaban en el campo de batalla, ¿no? Dice que Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, haga así. Cuando hacemos así estamos alabándole, estamos reconociéndole, estamos honrando a Dios, dependiendo de Él, estamos dependiendo de Él. Y dice que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, ganaba, avanzaba, vencía al enemigo, porque la oración tiene poder. Más cuando él bajaba su mano, porque se cansaba. Moisés se cansaba como me canso yo, como te cansás vos. A veces de pedir por algo, de orar, de luchar, se cansaba. Y bajaba los brazos. Y cuando bajaba los brazos, prevalecía Amalec. El enemigo vencía. El enemigo los hacía retroceder. Pero acá está el poder del acuerdo, el orar juntos, por eso la cadena de ayuno y oración, por eso el venir a la casa de Dios nos bendice. Dice, las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Gabriel el miércoles nos predicó un mensaje excelente sobre los diferentes tipos de piedra, ¿no? Acá había una piedra que fue de apoyo, de descanso, de bendición. Se sentó, dice, tomaron una piedra y se sentó, dice la Escritura aquí, que la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Y qué hicieron a Aarón y Hur? Sostenían las manos de Moisés. Yo necesito que ustedes sostengan mis manos. Ustedes necesitan que yo sostenga sus manos. Unidos, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Si nos unimos en oración y en el mismo propósito, lograremos avanzar, lograremos la victoria, lograremos la bendición. Dice que allí Hur sostenían las manos, el uno de un lado, el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y mire, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Si nos unimos, si confiamos, si nos respaldamos el uno al otro, entonces vamos a deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo, toda necesidad que pueda haber en cada uno. Porque acá ponemos las peticiones, oramos por esas peticiones, nos unimos en oración y deshacemos toda obra del diablo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Así dice la palabra y lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso a Jesús entonces. ¡Aleluya! No ceden los búfalos, ni los cristianos menos, porque somos más poderosos que el búfalo, porque la sangre de Cristo nos garantiza la victoria. No ceden ni se apodera de ellos el miedo, enfrentan la tormenta. Los búfalos lo enfrentan. ¿Cuánto más vos y yo? Decíselo al que está a tu lado. ¿Cuánto más vos y yo vamos a enfrentar los problemas en el nombre del Señor? ¿Y qué sucede? Que la tormenta pasa
y vos seguís en pie, y la bendición está, y el resultado está, y la respuesta está. Dios es el que nos sostiene, nos da la fuerza para vencer. De rodillas, como el búfalo, y llegamos a la cima. Amén. Y quiero terminar con los últimos versículos de este Salmo 92. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Ponte de pie, por favor. Pone tu mano sobre tu